Todo nuestro contenido está disponible en nuestro canal de YouTube, Luna TV, Canal 53. Bueno, Aquí estamos. pasando revista, Luna TV, Canal 53, martes 7 del mes de junio del año 2022. Se cayó el caso de los tres brazos. Eso es, ¿va?, la denuncia de venta irregular de terrenos en el sector de los tres brazos en la capital, un escandaloso caso de corrupción y un no al lugar. No, Nadie es culpable, ¿verdad? Porque el Ministerio Público, yo insisto en este asunto. Una cosa es lo mediático, el show que se produce en los medios de comunicación, y otra muy diferente, elaborar un expediente con pruebas irrefutables. Sustentarlo. Y que un juez no tenga posibilidad de decir que no. Bueno, a veces aquí, en casos de esa naturaleza y otros, es el Ministerio Público que se corrompe y hace un expediente flojo para que suceda eso. Un no al lugar significa que no se va a conocer el fondo, porque estaba en la preliminar, discutiéndose si iba en instrucción, si iba al fondo o no. El no al lugar es que no va a ir al fondo. Entonces la pregunta es, recordemos, señores, que eso duró meses de escándalo en el gobierno de Danilo Medina, que Danilo Medina tuvo que declarar de utilidad pública, que a raíz de ese lío de los tres brazos fue disuelto CORDE, porque un reformista que dirigía CORDE fue que implementó todo toda esa mafia en los tres brazos. Y Leoncio, qué sé yo qué, se llama. Y el gobierno fue que asumió eso de Danilo, pam, y tomó medidas. Y eso era un hecho que el presidente tomó. Y ahora uno al lugar. Entonces, ¿y qué es lo que hay que hacer en este país para que los ladrones lo condenen? Entonces... Marcos Martínez. Yo creo que después Óyeme de un esa asunto, situación de los tucanos, oiga lo que yo voy a decir, después de los tucanos, a suelto lo de tucanos, porque es verdad que se los roban los cuartos y cogían las comisiones lo de los tucanos, que no se la pudieron probar otra cosa, y ahora y no al lugar del otro brazo, suelten a Jean Alain Rodríguez, que es un chivito alto de obo frente a los tucanos y a los tres brazos, que están ya libres y a suelto. Bueno, la actual Procuradora General de la República, Miriam Germán Brito, no puede sorprenderse de las situaciones que están ocurriendo. Porque cuando ella era presidente de la Corte Penal de la Suprema Corte de Justicia, fue insistente y consistente en sus advertencias de que el Ministerio Público no estaba preparando buenos expedientes y que le estaba creando un problema a los jueces, porque cuando los expedientes llegaban allí, los jueces no encontraban qué hacer. Entonces, independientemente, porque una cosa es que el hecho se produzca y otra muy diferente, que el Ministerio Público pueda presentar pruebas. Es decir, todos sabemos que en el caso de los tucanos, hasta la empresa brasileña admitió que entregó soborno. Pero eso es muy diferente aunque tú lo demuestres en el tribunal, como el Ministerio Público, Marcos Martínez. Muy diferente. Entonces, hay una grave debilidad en ese aspecto. Entonces, en términos de opinión pública, el Ministerio Público tiene años engañándonos a todos, con unos escándalos mediáticos, ¿va? Y finalmente, ¿en qué terminamos? En frustración. Lo mató, fue él que lo mató, pero no se pudo reunir pruebas para demostrar su implicación.
Entonces eso es lo que está, una cosa es la otra. No, no es que no cogieron los cuartos de Tucano, lo cogieron, muchachos, y otros que no figuraron ahí. Y en el de los 3 brazos, pero imagínense, ahí sí, ahí hay pruebas de más para eso. Pero el Ministerio Público no tuvo la capacidad o no quiso para que sucediera eso. Porque a veces, Juan, no es que el Ministerio Público no tiene la prueba, no es que no la reúne, es que la somete en el expediente defectuosa para que suceda eso también. Para que usted esté claro en eso. Bueno, le ponen un expediente débil. Pero en todos los sistemas de justicia del mundo se sabe que el hecho lo cometiste tú, pero nadie te lo pudo demostrar. No, pero para que se sepa. ¿Tú me entiendes? Pero eso es así, señor. Para el ejemplo mayor de eso es el Simpson es. Oye, el Simpson, sí, en Estados Unidos, el legendario deportista, la mató a la ex esposa y al amante. Y al amante. Sí. ¿Y qué pasó? No se lo pudieron probar. Que los investigadores contaminaron las pruebas, pero nunca pudieron demostrarle la a suelto en lo penal. Y todos sabían que era culpable. Claro, se sabe que la mató. Pero es que pues, ese principio que existe en los Estados Unidos, más allá de toda duda, bueno, no es que la mataste, que hay que probar, más allá de toda duda. Entonces eso es lo que está sucediendo aquí. Pero yo soy partidario, suelten a Jean Alain Rodríguez, que ese es un chivito harto de jobo. Ayer fue don Juan. La revisión, ayer fue la revisión de la medida de coerción de mi amigo y el mío también, Fernando Rosa, y le ratificaron la prisión preventiva. El Ministerio Público está cerrado en lo que tiene que ver con variación de medida de coerción a los imputados de esos casos, al menos que no negocien. Al menos muy que difícil, no lleguen a acuerdos. Muy difícil, Fernando no va a llegar a acuerdo. Fernando llega a acuerdo, tiene que implicar a familiares muy cercanos de Danilo Medina. Ahora, yo no voy a hablar si mi amigo, porque es mi amigo, y yo sí no lo niego, que aquí hay una serie de comunicadores que ahora son más gobiernistas que Luis, que se aprovecharon de mi amigo Fernando Rosa y ahora andan huyendo. Yo no. Yo soy amigo de la familia Rosa, de Leonel, su hermano, de su papá, que era un fanático mío en el programa de los domingos. Yo soy amigo de esa familia, no lo niego. Independientemente de que sea culpable o no, que eso tendrá que demostrarse. Es una injusticia mantener a Fernando Rosa preso en el estado de salud que está. Y demostrado está que Fernando no va a huir. ¿Para dónde va a huir? Pero hay mecanismos también para impedir que no huya. Pero es una situación que se le puede morir ahí en la cárcel. Y entonces, ¿qué explicación a dar? Ninguna, él murió. Pues, ¿cuál es la situación de mantener a ese hombre con una salud deteriorada, con múltiples complicaciones? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No, yo creo que es una injusticia. Independientemente de que sea inocente o culpable, que ese no es mi papel, no voy a dejar de ser su amigo y de decirlo, sea culpable o no, pero creo que se está cometiendo una injusticia en el estado de salud que está Fernando Rosa, mantenerlo en prisión innecesaria, más de un año va ya, Juan. ¿Cuánto va ya? ¿Cuánto va, Juan, ya? Cuando se llevó a cabo la primera audiencia de conocimiento de esa medida de coerción, en un tú a tú con el abogado de Fernando Rosa, que es José Miguel Minier, Jenny Berenice dijo: recuerda que somos santiagueros. Ella no es Santiago, pero en Santiago nos conocemos todos, le dijo al abogado. Es a eso que yo acudo con Jenny Berenice. Nos conocemos aquí en Santiago. Tú conoces a Fernando Rosa.
está bien que tú tengas que mantener una postura, pero como dices, Marco, ¿para dónde va Fernando Rosa? Fernando Rosa, lo único que se le ha pedido darle prisión preventiva, prisión domiciliaria y resuelto ese problema para que pueda llevar su situación de salud en su casa. Pero oye, para que pueda llevar su salud de su casa y tú lo tengas sano y vivo para que tú demuestres que es culpable. Vámonos con el momento deportivo aquí en Pasando Revista. Momento deportivo, Pasando Revista, Luna TV, Canal 53. La selección dominicana de fútbol se mudó a Punta Cana para su preparación. Darvin Ham, nuevo técnico de Los Ángeles Lakers, dice que no hay éxito sin sacrificio. Momento deportivo aquí en Pasando Revista. Alford, fallamos muchos puntos fáciles. Yo el primero tengo que mejorar. Al Mundial de Qatar 2022 le faltan 2 plazas por llenar. Ahí está. El inmenso Rafael Nadal. El problema en el pie que le obliga a jugar anestesiado. Dice él que se tuvo que poner varias inyecciones en medio de ese último partido. Camisetas de leyenda de Liga Dominicana de Béisbol se convierten en canal de ayuda social. Bueno, la República Dominicana deberían de implementar eso y no nos explica por qué en los estadios, hay tiendas en el Estadio Cibao, por ejemplo, hay una tienda donde tú compras identificaciones de las Águilas Cibaeñas, pero en el béisbol de los Estados Unidos uno de los grandes negocios es aprovechar el estrellato para vender camisetas. Pero en ese país hay una cultura de eso y un nivel adquisitivo que aquí no lo hay. Esos negociantes de béisbol dominicanos, si no han hecho eso, Juan, es porque han calculado y le han metido lápiz y eso no deja. Miren, las 2 plazas de Qatar que faltan para el Mundial de Fútbol, una es de Ecuador. A Ecuador, después de estar clasificado, lo descalificaron porque le descubrieron que uno de los jugadores estelares que contribuyó a la clasificación de Ecuador no es ecuatoriano, es colombiano. Y habían falsificado la documentación para presentarlo como que había nacido en Ecuador. Entonces, a descubrirse eso, descalificado Ecuador, y entonces por eso, entre otras cosas, faltan 2 plazas para Qatar 2022. Vámonos. Bien, Marcos Martínez, hay una advertencia del Ministerio de Salud Pública que yo creo que hay que prestarle atención. La temperatura la sensación estuvo en 40 ayer tarde. Y entonces hay una ola de calor terrible. Y el Ministerio de Salud Pública, de manera correcta, está recomendando a la población lo que siempre se debe de hacer en situaciones de esta naturaleza. No se exponga demasiado e innecesariamente. El consumo de mucha agua, en la medida de sus posibilidades, comer muchas frutas, muchos vegetales y eso, pero lo de la tarde de ayer, eso fue terrible en lo que tiene que ver con el calor. La temperatura en algunas ciudades del país andaba por los 35. Bueno, eso quemarse. El recibo de la electricidad este mes viene alto, porque el que tiene aire lo tiene zumbando y el que tiene abanico también. Hay un alto consumo de hielo, de agua. Pero tome su medida de lugar porque es muy difícil con el problema climático y eso. Siempre. Allá donde hay un aire acondicionado permanente en la Búcara, ahí no llega.
el llamado esencial mío cuando se presentan estas situaciones es a lo que dirigen el sector eléctrico. ¿Cuál es el llamado tuyo? Pero acá, tú sabes que es un apagón en un barrio donde se vive apiñado. ¿Eh? Un apagón en medio de una temperatura 30. Mira, pero donde suceden esos apagones es la comunidad misma que la quiere y lo provoca. Que es fácil. Mi llamado es que haga un esfuerzo para que no haya apagón. Es fácil, no haya apagón. Salga a buscar la culebra que hay por el sector, que es la culebra que la producen. Los apagones y los ratones. Vámonos con noticias regionales. Noticias regionales aquí en Pasando Revista. Cesfran apresa conductor que transportaba 24 haitianos ilegales en un autobús de Caribe Tours en Montecristi. Esa empresa es reincidente. Varios apresados en paro en Baitoa contra explotación de cementera. De Cemento Cibao. Gobierno entrega 24 millones de pesos en medicamentos a cárceles y hospitales en La Vega y Santiago. Individuos ultiman a un joven, hieren a varios en Villas Agrícolas, Distrito Nacional. Desmantelan banda que se dedicaba a la venta de drogas y a atracar en el Ceibo. Condenan a 20 años de prisión a hombre que violó niña de 9 años en La Vega. Eso es una injusticia, 20 años. Eso había que castrarlo y mocharle, cortarle por lo menos los 2 brazos para cada vez que se viera, que abriera los ojos y despertara y se viera a recordar de ese hecho abominable que cometió. Bueno, la cumbre de las Américas. Finalmente el presidente de México, de manera fina, desistió de asistir y anunció una reunión en el mes de julio con el presidente de los Estados Unidos para tratar una serie de temas. Fue a última hora que Estados Unidos entonces confirmó que no había invitación para Cuba, Venezuela y Nicaragua. Entonces, se sabía que no serían invitados, pero extrañamente lo de Cuba entró como en un ambiente de indecisión, porque Estados Unidos está flexibilizando mucho frente a Cuba y frente a Maduro en Venezuela también, pero finalmente la cumbre inicia en Los Ángeles sin la presencia de esos 3 países. De esos 3 países no. De esos 3 países no, porque Andrés Manuel López Obrador había anunciado hace días que estaba estudiando si iba o no iba. Y planteó que no puede haber una cumbre de las Américas sin países de la América, que Estados Unidos es el organizador y es el anfitrión, pero que no tiene calidad para incluir de un cónclave que reúne a América Latina. Y muchos países estaban esperando la decisión, no de un paisito cualquiera, de los Estados Unidos mexicanos, un país con 300 millones de habitantes, colindante y fronterizo con Estados Unidos, la mayor migración en Estados Unidos es mexicana. Entonces ayer Andrés Manuel López Obrador, presidente histórico de México, comparable nada más con Lázaro Cárdenas, pero ese es otro tema, planteó que no iba. Inmediatamente vino el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, y dijo que no va. Vino Xiomara Castro de Honduras y dijo que no va. Vino el de Guatemala y dijo que no va. O sea que nada más no son esos 3 países.
sino que México, Honduras, Guatemala y El Salvador no van. El de Uruguay, la calle, no va porque le dio COVID. No va porque le dio COVID. Pero ese no puede ser de contado. El asunto está, Marcos Martínez, en que ciertamente una cumbre de las Américas en todos los países de las Américas tú no lo ves sentido. Pero también una cumbre para hablar de democracia no puede invitar a Daniel Ortega. Bueno, pero pero ven acá, pero Marcos tú tienes que Martínez. agarrar ahí y decirle usted no es democrático y criticarlo. Y criticarlo Yo te voy a decir un asunto. Nicolás Maduro en Venezuela, al menos, aunque finalmente manipula los procesos, pero deja que la oposición participe y auspicia diálogo entonces, y habla con la oposición y le hace llamado a participar. Pero Daniel Ortega lo mete preso. ¿Y en Cuba? ¿Y en Cuba qué hacen? ¿Y en Cuba qué hacen? No, Marco, porque la revolución... Eso que hizo Daniel Ortega, eso es imperdonable. No, pero en Cuba es peor. En Cuba es peor que en Nicaragua. Y yo no lo estoy defendiendo a Daniel Ortega. Daniel Ortega es un traidor al sandinismo. Pero es que usted no tiene derecho a excluir a nadie. Usted es dueño de las Américas. Pero otra cosa, el bloque del CARICOM no va tampoco. No va. O sea, no, usted lo que invítelo y éntrele ahí y critíquelo ahí. Pero usted no puede excluir. Pero, sin embargo, tú estás hablando de Nicaragua, de Daniel Ortega, pero todo lo que decían que Cuba no podía faltar, que Cuba tenía que estar, pero Cuba tiene un régimen más dictatorial que Nicaragua. Pero por lo menos en Nicaragua hay empresa privada y hay otras cosas. En Cuba no hay nada de eso, nada de eso. El asunto es que a los Estados Unidos se les demostró que ellos no son amos y señores, que esa época se acabó. Ahí tienen Honduras, Nicaragua, El Salvador, Guatemala, México y Cuba, y los países del CARICOM no van para las Américas. El caso de Uruguay es porque al presidente uruguayo Lacalle dio positivo con el COVID, por eso no va a estar presente. Perdón. Bolivia tampoco va a la cumbre de las Américas en solidaridad con esos países. Ellos decidieron que Alberto Fernández, el presidente de Argentina, será el vocero de las Américas y los representará a ellos. Pero Bolivia también se abstuvo de su asistencia a la cumbre de las Américas. Ya no se puede hablar de trapatio de Estados Unidos. Vámonos con noticias del mundo para ir avanzando en esta producción martes 7 de junio 2022. Noticias del mundo. Rusia destruye armas donadas por Occidente. El presidente Biden trata cumbre América no fracase. Guerra en Ucrania disparará pobreza en América Latina al 33.7% según la CEPAL. Elon Musk amenaza con retirar oferta de compra de Twitter. López Obrador no irá a la cumbre de las Américas por la exclusión de Cuba, Venezuela y Nicaragua. La Fiscalía de Bolivia pide 15 años de prisión para la expresidenta Yanine Áñez. Puso a inventar. Bravo, hay una noticia terrible de que la guerra en Ucrania va a disparar la pobreza en un 33%. Entonces, todos vamos a ser pobres, entonces, a partir de ahora. Pues está bien que hay una crisis fundamentalmente con los alimentos, pero, por ejemplo, en la República Dominicana nosotros producimos el 80% de lo que consumimos. El hecho es que hay países que no producen absolutamente nada. Bueno, el asunto es que en República Dominicana haga como hice yo.
que conseguí 50 cepas de rulo, 100 de plátano y 100 de guineo y la sembré. Hay que ponerse a producir lo que sea. Bueno, como Juan Bonilla tiene que marcharse porque él tiene terapia, vámonos con el titular principal para el día de hoy. Consternación en el país por el asesinato de Orlando Jorge Mera. Eso es porque el periódico Hoy tiene una sola palabra, bien grande: conmoción. Conmoción, dice el periódico. Otro dice, como dice el listín, consternación. Ese del Caribe. Este del Caribe, sí. El Caribe dice, usa la palabra consternación. El Diario Libre dice tristeza. Sí. Usa el término tristeza, Sí. pero... Un día triste, dice el Diario Libre. Dice, un día triste, mataron a Orlando Jorge Mera en su despacho. Para mí es el más dramático, el más significativo. Entonces cogió una fotografía de cierta formalidad de Orlando e informalidad en blanco y negro. Periodismo de primera línea, Juan Bonilla, solo en los impresos. Eso no se ve en digitales. ¿Qué? A pesar de los intereses, esa prensa escrita en la República Dominicana mantiene un nivel de credibilidad por la forma en que trata las informaciones. La prensa escrita de la República Dominicana tiene algo verdaderamente importante. No se ha dejado envolver por esas redes sociales. Claro. Los directores de periódicos, apartame eso de redes sociales, vamos con nuestro periodismo. En la mayoría de los casos. Sí. No es que no se van algunas cosas, es normal que se vayan algunas cosas, claro. Pero la calidad de los impresos de la República Dominicana está muy buena en este momento. Y la originalidad, originalidad. Y sobre todo, una cosa que nos hemos beneficiado, lo que preferimos lo impreso, es el hecho, Juan Bonilla, de que los impresos, dada la competencia de las redes, se ha volcado en un porcentaje a la investigación. Se ha dedicado a la investigación. Claro, y eso es bueno. Presentar casos particulares, originales, no sí. las cosas que ocurren y que todos la publican. Los Hay una batalla por la exclusividad, pero con buenos temas. Claro. Exclusividad con buenos temas. Yo quiero explotar esto. Vamos a trabajar esto. Hay planificación, hay reuniones otra vez en las redacciones, hay exigencias a los reporteros de que sean creativos. Todo eso. Hay que ver. Porque es una competencia terrible. La primera plana de los periódicos hoy sobre el acontecimiento de Orlando Jorge Mera. Usted ve, digo, lo que entendemos un chin de la comunicación, vemos que eso no fue que dijeron, que no, hubo investigación. Porque eso para determinar lo que tiene el listín de que Orlando, cuando sus empleados trataron de intervenir porque hubo una discusión de entrada y ellos intervinieron para tratar de sacar al homicida, y que Orlando le dijo, no, tranquilo, quieto todos ustedes, que Miguel es mi amigo. Eso es producto de una investigación que hizo el periódico Listín Diario, sin ninguna duda. Falta una pausa. Vámonos a la pausa, regresamos.